CIATI es un centro tecnológico líder en el país. Pero si lo analizamos más en detalle, a través de microscopía, vemos a un grupo de profesionales apasionados por los datos, que buscan siempre la mayor precisión y exactitud en cada resultado. Y si lo pasamos por uno de nuestros cromatógrafos, podemos analizar en detalle la pasión que nos mueve desde el origen, pasión por resolver los desafíos de la producción y la industria, con independencia de juicio y confidencialidad de nuestros resultados como pilares de nuestro trabajo. Pero podemos ver más allá, y si aplicamos espectrometría de masas a CIATI, ahí vamos a ver el corazón de cada una de las personas que todos los días trabajan buscando innovar, superarse y agregar más valor a los productos de las empresas y a la sociedad. Por eso, no solo emitimos resultados, sino que conectamos esos análisis con las oportunidades de las empresas. Agregamos valor a los datos. Entendemos las industrias y el sector productivo y brindamos asistencia técnica para asegurar la calidad de cada producto en armonía con el ambiente que lo rodea. Somos expertos en datos que ayudan a conseguir objetivos para que tus productos lleguen a todo el mundo. Somos CIATI, conocimiento que crea valor. CIATI es un centro tecnológico, nos especializamos en servicios analíticos, pero además le agregamos lo que es asistencia técnica y servicios de I+D. O sea, no solo nos quedamos con el resultado analítico, sino que asesoramos a los productores, a las empresas industriales, a que puedan producir sus productos de manera sustentable, con calidad e inocuidad. Nos hicimos miembros de Global Gap, primero porque compartimos la política de la producción de alimentos de manera inocua y sustentable, y después porque consideramos que es una buena oportunidad para poder potenciar el apoyo que damos a los productores, a las empresas industriales y a las organizaciones para que puedan fabricar sus productos y exportarlos con los más altos estándares de calidad que por supuesto Global Gap impulsa globalmente. Buenos días a todos, gracias a todos los que se están conectando. Vamos a empezar súper puntuales. Muchas gracias al CIATI por organizar esta actividad. Estamos con Alejandro y con Juan, ahora se van a presentar. El CIATI se ha hecho miembro este año de Global Gap, así que estamos muy contentos de trabajar en colaboración. Ale, ¿querés presentarte vos y contar un poquito más del CIATI y de este webinar? Bueno, buen día, bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse. Bueno, yo soy Alejandro Pese, gerente general de CIATI, centro tecnológico, presta servicios de análisis, asistencia técnica I+D a toda la industria agroalimentaria de la Argentina. Y bueno, este es el primer webinar que hacemos en conjunto con Global Gap. Es el primero de varios que tenemos programados y la verdad que bueno, nos parece que es un lindo ámbito como para discutir estos temas técnicos que son de interés de la industria. Hoy nos acompaña también Juan Oteiza, especialista del área de microbiología de los alimentos de CIATI y también coordinador del área de I+D. Así que, bueno, sin más, los dejo con Ale y con Juan como para arrancar el webinar. Gracias, Ale. Ahora Juan va a dar una parte técnica. La verdad que la mayoría de este webinar la va a dar él. Aprovechenlo muchísimo. Vamos a estar hablando del programa de vigilancia ambiental de versión 6. Es un requisito que ha generado muchas dudas porque es un tema nuevo. Estamos hablando de un plan de vigilancia microbiológico. Entonces nos pareció una buena idea organizar esta actividad en la que Juan, que la verdad que es un genio en el tema, ya se van a dar cuenta cuando lo escuchen, nos puede explicar un montón de fundamentos técnicos que les van a servir tanto a los productores como a los técnicos para hacer su evaluación de riesgos, para pensar si quieren hacer un muestreo, si tienen que hacer un muestreo, y también para aprender a leer los resultados. Así que los dejo con Juan. Juan, ¿te querés presentar y arrancar? Todo tuyo. Bueno, dale, gracias Ale. Buenos días a todos. Como mencionaba Alejandro, bueno, mi rol dentro de CIATI es un poco guiar el laboratorio de microbiología de los alimentos, cumplo funciones de especialista en el laboratorio y como coordinador del área de investigación y desarrollo. Voy a compartirles la pantalla. Me confirmás, Ale, cuando se vea pantalla completa y así comenzamos.
Ahí está, ya se ve bien. Bueno, entonces la idea de este encuentro es conversar acerca de cómo desarrollar e implementar un programa de vigilancia ambiental con el contexto de Global Gap, ¿no? Yo siempre digo hay que agregarle la palabra cómo desarrollar e implementar un programa de vigilancia ambiental exitoso, ¿no? Y que sea sostenible en el tiempo. Así que les propongo que arranquemos este camino jugando a la batalla naval. Entiendo que todos conocen, ¿no? Este juego y vamos a hacer el siguiente simulacro. Vamos a pensar que tenemos un lote de producción del producto que ustedes quieran pensar. Ese lote está conformado por 240 unidades, ¿sí? Y como recién empezamos a trabajar y no tenemos demasiada experiencia en producción, tenemos una tasa de defectos, o sea, una tasa de errores o una tasa de producto no conforme del 11%. Vamos a poner un ejemplo, supónganse que estamos analizando la presencia de salmonela, ¿no? Entonces, el ejercicio quiere decir que hay 27 unidades de fruta o de lo que ustedes quieran sobre las 240 que contienen salmonela. Los invito a que piensen una letra y un número para ver si son capaces de detectar si la fruta que ustedes tomaron para enviar al laboratorio contiene o no contiene salmonela. ¿Están listos? Entiendo que sí. Y si estuviera frente a ustedes, les preguntaría quiénes acertaron y quiénes no. Este es un ejercicio donde, como la tasa de defectos es relativamente elevada, siempre en el público hay alguien que levanta la mano y dice que detectó alguna de las frutas con el patógeno. Ahora bien, seguimos trabajando, estamos mejorando nuestra tasa de efectos de producción y ahora hay 12 unidades de las 240 que contienen al patógeno, ¿no? Esto es una tasa del 5%. Nuevamente, los invito a pensar una letra y un número para ver si son capaces de tomar la muestra que contiene el patógeno y enviarla al laboratorio. En este caso, lo que suele ocurrir es que ya hay menos gente que digamos, tiene la suerte, ¿no? Estamos casi jugando al azar, detectar la presencia de salmonela. Y quizá el que la detectó en el primer evento no la detecte ahora, ¿no? Y seguimos trabajando y mejorando nuestra producción y ahora hay solamente 2 unidades que contienen salmonela de las 240 unidades. Y el mismo ejercicio nos da que en general es muy poca gente la que detecta la fruta contaminada con el patógeno. ¿Por qué hago este ejercicio? Simplemente para llevar a la reflexión de que cuál sería la diferencia, ¿no? Cuando estamos tomando una muestra de un lote, de un producto terminado, un producto, digamos, que lo vamos a llevar a la comercialización y lo mandamos al laboratorio a analizar un parámetro microbiológico. Si estuviéramos analizando un residuo agroquímico, la condición es diferente porque la distribución es diferente, ¿no? En este caso, tengan en cuenta que analizar un producto terminado en busca de un desvío es prácticamente jugar a la batalla naval. Y esto es un poco digamos, el gran cambio que ha habido a nivel mundial, ¿no? Es decir, pasar de un enfoque reactivo, es decir, analizar el producto terminado, donde cuando yo lo analizo y encuentro un patógeno o un indicador que está desviado, lo que fuera, llego tarde. Y cuando llego tarde, tengo que tomar alguna acción determinada, ¿no? Al enfoque preventivo. Este es el gran cambio a nivel mundial. Es decir, tratar de establecer algún tipo de herramienta o herramientas que me permitan pararme del lado preventivo y hacer que si yo hago estas acciones, de alguna forma puedo aumentar, digamos, la garantía de confianza de mi producto terminado, ¿no? Entonces, insisto, este es el gran cambio de pasar de un enfoque reactivo, que es analizar el producto terminado, a un enfoque preventivo. Otra cuestión importante que me gustaría compartir con ustedes es cuáles son los atributos que están incluidos dentro del análisis de un producto terminado, ¿sí? Si analizamos la ISO 2589 en su parte 1 y las tablas que propone el códex, lo que vamos a ver es que siempre atrás de un resultado analítico hay parámetros como el tamaño del lote. No es lo mismo tomar 5 muestras de un lote de 100.000 unidades que de 1 millón de unidades que de 10 millones de unidades.
El nivel de confianza, cuando uno emite un resultado analítico, puede trabajar con un resultado de confianza del 90%, del 95% o del 80%. La precisión analítica, la tasa de defectos, no es lo mismo tener un lote contaminado, una fruta cada 100.000, una fruta cada 1.000.000 o una fruta cada 50. Y el método de análisis. No es lo mismo analizar por un método molecular, por una PCR isotérmica, por una microbiología tradicional. Cada una, digamos, tiene su tasa de recuperación, su límite de detección y su límite de cuantificación. Fíjense, digamos, le hice ahora que está de moda esto de interactuar, ¿no? con la IA, le hice una pregunta diciendo, hola, quiero que me respondas como un profesional de la microbiología de alimentos. O sea, la situé en un rol de experto en microbiología, pero además le sumé la cuestión de que tenga conocimientos de estadística, para que los cálculos, digamos, los haga desde un punto de vista estadístico de manera correcta. Entonces le pregunté, quiero saber cuál es la probabilidad de detectar un microorganismo patógeno, Salmonella, Listeria monocytogenes, el patógeno que ustedes quieran, en un lote de producción de un alimento, y ahí le tengo que definir bien las características de las cuales yo quiero saber y estoy trabajando, ¿no? El tamaño del lote, le dije que eran 100.000 unidades, le dije que la prevalencia del patógeno es del 0,01, que quiero el resultado con un nivel de confianza del 95%, con un error de estimación del 5% y que el método de análisis de elección en el laboratorio es un método molecular. Entonces le pedí que me calcule cuál es la probabilidad de detectar salmonela si tomo 5 muestras por lote, 10 muestras por lote y una muestra por lote. Como todos sabemos, el Código Alimentario Argentino, digamos, se basa en un criterio de criterios microbiológicos donde establece, ¿no? Un N, un C, un M y un M para indicadores o para patógenos. Pero la respuesta que obtenemos es que la probabilidad de detectar un patógeno si tomo una muestra única es del 0,01. Si tomo 5 muestras es del 0,05 y si tomo 10 muestras del 0,1. ¿Sí? Esto quiere decir que la probabilidad de detectar un patógeno en un producto terminado es muy, muy, muy baja. Entonces, si yo me paro en ese rol y solamente hago la liberación de un lote de un alimento basado en el resultado del criterio microbiológico de producto terminado, no puedo dar garantía que mi producto tenga características de inocuidad barra calidad. Y para eso es que se creó, digamos, esta herramienta, ¿no? Que es una herramienta preventiva, como hablábamos en la presentación, ¿no? ¿Y por qué preventiva? Porque se estima que hay un número, una probabilidad muy elevada, 70%, 80%, pónganle el valor que quieran. Hay una probabilidad muy elevada de que si un microorganismo está presente en el ambiente, eso termine en el producto terminado, ¿sí? Eso se llama contaminación cruzada. Entonces, los programas de monitoreo ambiental barra vigilancia ambiental se basan justamente en esto, en prevenir la contaminación cruzada de una superficie al alimento, ¿sí? Y hoy en día, digamos, es uno de los mecanismos más eficaces para este tipo de cuestiones. Juan, acá a mí me gustaría aclarar para que no se genere confusión, porque estamos hablando indistintamente de un programa de monitoreo ambiental o un programa de vigilancia ambiental. Cuando hablamos del requisito específico de Global Gap pide un programa de vigilancia ambiental. Es lo mismo, es una cuestión de traducción, usar la palabra monitoreo o usar la palabra vigilancia. Y me parece que está bueno aclararlo para que no se generen confusiones de que estamos hablando de dos cosas distintas. Así que es lo mismo hablar de un programa de monitoreo ambiental o PMA o un programa de vigilancia ambiental. Eh, Técnicamente, conceptualmente es lo mismo, usando una palabra diferente en la traducción del inglés al español, nada más, para que no haya que dar ninguna duda sobre eso. Excelente. Gracias, Ale, por la intervención. Em, Algunas cuestiones del PMA barra vigilancia ambiental. Está basado en riesgo. Esto es fundamental. ¿Sí? Lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación y grábenselo en su cabeza. El programa de monitoreo ambiental tiene que tener una base en riesgo. Y originalmente esto fue diseñado para los alimentos listos para el consumo, ¿bien? Que estaban expuestos al ambiente después de alguna etapa de procesamiento o algún punto crítico de control y antes de su envasado. Pero no quiere decir que el resto de las industrias que no elaboren alimentos listos para el consumo no tengan que aplicar un programa de monitoreo ambiental.
¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos del PMA en su conjunto, esto es una mirada, debería tener una mirada holística e integral de distintos puntos, ¿no? No solo es bajar a la planta y tomar muestras de patógenos, sino también incluye el control de microorganismos indicadores, el control de microorganismos del deterioro, el control de alérgenos y la verificación de los procesos de limpieza y desinfección. Entonces, hay industrias que por ahí dicen, bueno, pero yo no tengo problema con el patógeno porque mi evaluación de peligros me da que no tengo ese tipo de peligros. Ok, estos programas también son de suma utilidad para el control de microorganismos indicadores y de deterioro. ¿Sí? El PMA es una herramienta de verificación y no es de control. Otra cosa que debe ser importante que se la lleven, ¿bien? Es decir, si ustedes tienen programas de limpieza y desinfección, programas de diseño sanitario de equipos, cumplen con las BPM, con la aplicación de POEs, tienen diseñados los patrones de tráfico, la planta dividida en zonas de riesgo, cumplen con los indicadores de higiene personal, control de plagas, todo esto que está bien documentado en general en las industrias. El programa de monitoreo ambiental viene a ser las veces de evaluación final, ¿no? Es decir, si ustedes tienen todo esto bien, no van a tener problema en que cualquiera entre a su planta, les tome muestras desde el punto de vista práctico, no teórico, tome muestras, las mande a un laboratorio y de alguna manera verifique el cumplimiento de todos estos procedimientos. ¿En qué marco, digamos, en qué contexto podemos englobar al programa de vigilancia ambiental? Bueno, todo lo que tiene que ver con la ley de modernización de inocuidad de los alimentos de Estados Unidos, lo que son los famosos controles preventivos, ¿sí? Unión Europea también lo tiene muy arraigado en su legislación, ¿bien? Hay, digamos, la 2073 es uno de los reglamentos que explicita el tema de la aplicación de tomar muestras dentro de la zona de trabajo. Y por último, todo, digamos, los estándares reconocidos por GFCI. Sí, Juan, yo acá les quiero contar un poquito qué es GFCI y qué estándares están reconocidos y por qué, o por qué por lo menos estamos hablando de esto. GFCI es la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. Es una organización formada por las principales empresas de alimentos del mundo que establecen estándares mínimos de inocuidad, tanto para prácticas agrícolas, para lo que es campo, como para lo que es manufactura, ¿no? En las diferentes industrias de alimentos. Esto es general para todas las industrias de alimentos. En este marco hay estándares reconocidos más a nivel de campo, como es Global Gap, que está más asociado a buenas prácticas agrícolas, aunque tiene alcance a lo que es la manipulación del producto, a lo que es el empaque en general. Y de hecho hoy Global Gap, además del estándar de campo, que es aseguramiento integrado de fincas, tiene estándares que son solo de empaque, que también están reconocidos por GFCI. Y después hay estándares más específicos de manipulación de alimentos, como BRC, o IFS, que son tal vez dos de los más conocidos. Cuando a un productor o a una empresa le piden un estándar reconocido GFCI, puede optar por cualquiera de estos. No hace falta que duplique, y esto es importante, porque muchas veces, más allá de que hoy vamos a estar hablando específicamente de Global Gap, muchas veces hay empresas que tienen BRC, pero viene otro cliente y les pide IFS. Bueno, en esos casos no hace falta que hagan los dos. Le pueden mostrar su certificado de BRC ya reconocido por GFCI a este cliente que les está pidiendo IFS y se los tiene que reconocer. En el caso, como les digo, de Global Gap, son menos los estándares de campo, en este caso, por ejemplo, Asia Gap o Canada Gap, son estándares de campo, de agricultura, que a veces se extienden a manipulación, y después tenemos estos de nuevo, como BRC o IFS, que son específicos de manipulación. Pero es importante entender esto del reconocimiento de GFCI, porque un cliente que te pide un estándar reconocido GFCI no te va a aceptar otro que no esté dentro de estos. Se hace un comparativo entre los requisitos de estos estándares y los requisitos de GFCI y se da como un aprobado o no a cada estándar. Un poco resumido, igual ya estamos escribiendo en el chat. Si alguno tiene dudas de algo de esto, nos pregunta y se los vamos aclarando. Solo eso, Juan. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Y luego existen, digamos, también estándares comerciales, ¿no? Muchos de los que están conectados tienen esta cuestión de, bueno, tienen el alimento que le quieren vender a una cadena de supermercados o a una compañía o a X, digamos, comprador, y son ellos quienes establecen
digamos, los lineamientos a cumplir, ¿no? Y acá ya no importa tanto la cuestión de criterios microbiológicos, código alimentario argentino y demás, por supuesto que hay que cumplirlo, pero en el fondo el que compra, el que paga pone las reglas, ¿no? Y el que compra tiene que amoldarse a eso. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las etapas para un correcto diseño de un programa de monitoreo ambiental, ¿sí? Son estos 10 puntos que no es que son a rajatabla estos 10 puntos, sino que para una mejor comprensión, digamos, los fuimos dividiendo en estos puntos. Eh, y antes de comenzar, y esto es sumamente importante, ¿cómo debería ser el equipo de implementación de un PMA? ¿Sí? Así como tenemos el equipo de implementación de HACCP o el equipo de inocuidad o el equipo de PMA debería ser multidisciplinario y no solo estar integrado por gente de calidad, sino también estar integrado por gente de laboratorio, de limpieza, de mantenimiento, de producción y por supuesto gente de gerencia. A lo largo de la presentación van a ir entendiendo el por qué y cuál es el rol de cada uno de ellos dentro del equipo. El primer punto entonces sería establecer los peligros biológicos inherentes al producto o al proceso. Y acá uno, digamos, le habla a diferentes tipos de productos, diferentes industrias. Entonces, hay algunas herramientas, por ejemplo, este manual de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene este árbol de decisión, ¿no? Para clasificar a los alimentos por su riesgo microbiológico, ¿no? Acá hicimos un ejercicio donde uno va preguntando si el producto tiene un tratamiento térmico, sí o no. En este caso pusimos que no, ¿no? Si existe otro tratamiento de reducción similar al tratamiento térmico, supongamos que sí. Si existe la posibilidad de recontaminación posterior al tratamiento térmico, y la respuesta es sí, estamos hablando de contaminación ambiental, ¿no? Si existe un proceso posterior, una fermentación, una maduración, dijimos que no. Si existe la probabilidad de crecimiento de un patógeno durante la vida útil, supongamos que no. Y si los alimentos se cocinan antes de consumir, entonces me da la respuesta que el alimento es de riesgo alto. Y esto es sumamente importante, conocer primero con qué tipo de alimento ustedes están trabajando, si es de riesgo alto, si es de riesgo medio o de riesgo bajo. Perdón, estaba silenciada. Este documento, la verdad que es una referencia súper interesante y es un documento que es de acceso gratuito y libre. Si quieren, ahora escríbanme en el chat, yo los estoy leyendo. Cuéntenos si les parece de utilidad, se los podemos enviar junto con el link a la grabación del webinar y la presentación en el mail que les vamos a enviar mañana. Así que me cuentan si les parece que les puede ser de utilidad y se los hacemos llegar, ¿sí? Bien, por supuesto que no es el único documento que hay, ¿no? Pero la idea es tratar de armonizar criterios y decir, bueno, seguimos los lineamientos de tal documento. Siempre mi recomendación es que tomen algún documento con base científica, ¿no? No que por ahí hay mucha información disponible en la web, entonces traten de seguir los lineamientos de algún documento que sea dentro de todo confiable, hecho por alguna institución, digamos, que se base en ciencia. Luego, los que tenemos que pensar para hacer la evaluación de peligros es cómo es nuestro proceso, si es un proceso seco, si es húmedo, qué características tiene el alimento, ¿no? Y acá voy a mezclar un poquito, no es lo mismo quizá si trabajamos con la fruta, si trabajamos con jugo, si el jugo es de limón, entonces tiene un pH muy bajo, si el jugo es de manzana, digamos, hay que tener en cuenta todas las características, ¿sí? Las características de la instalación, estamos hablando de una planta vieja, nueva, muy nueva. ¿Cuál es la probabilidad de introducir un microorganismo al proceso? ¿Hay producto que está expuesto al ambiente? No, el producto va por, no sé, una cañería cerrada, el producto está protegido de la exposición ambiental, sí o no. ¿Cuál es el historial de aislamientos microbianos que dispone la planta? ¿Encontré salmonella en mi planta? ¿Encontré listeria? ¿Encontré E. coli? ¿Y cuál es el historial de brotes de enfermedades de transmisión por alimento relacionadas con el producto elaborado? Y acá me tengo que basar en la bibliografía. Todo este análisis me da a pensar si tengo que ir para el lado de los patógenos, o si tengo que ir para el lado de los alterantes, o si tengo que ir para el lado de ambos. Esto es simplemente para que vean que cuando hablamos de productos frescos, de fruta, hay muchísima bibliografía que
que hace el link, ¿no? Entre un patógeno y un producto como la fruta, tanto manzanas, duraznos, limones, frutos finos, berries y demás. Acá les presento, este es el último documento que publicó hacia finales del año pasado el CDC junto a FDA y al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde se hace un raconto de las enfermedades de transmisión por alimentos vinculadas a Salmonella, es la imagen de arriba, a Listeria, es la de abajo, y a Escherichia coli o 157 a la derecha. Y fíjense por tipo de producto que cuando hablamos de frutas están en segundo lugar, ¿no? Del 100% de los brotes, el 20% fueron asociados a carne de pollo, el 15% a frutas con salmonela, el 17% a listeria y el 1,9% a 257. Con lo cual hay información de sobra que vincula al patógeno con frutas, ¿no? Esto es un recall también que ocurrió en noviembre del año 2023 con nectarines, duraznos y demás, vinculado con Listeria monocytogenes. Fíjense los tipos de reporte, ¿no? Frutas contaminadas con listeria causaron una muerte y 10 hospitalizaciones en Estados Unidos. Este es un documento también que es relativamente nuevo, hacia finales del año pasado, y es interesante, apunta más a la industria del citrus, pero el enfoque es el mismo. ¿Cuáles son los microorganismos de riesgo a través del mapeo que se han detectado en esta cadena? Listeria monocytogenes, Salmonella, y en lugar de hablar de la E. coli O157H7, ya se habla de las STEC, que son todas las Escherichia coli, que incluyen a la O157, que tienen la capacidad de producir toxina Shiga, ¿sí? Y a enfermar a humanos. La O26, O111, O45, hay un montón, es la prima, la hermana, la amiga. Es decir, hoy ya no se mira solamente la 257, sino se mira un poco, de manera un poco más amplia. Y esto es un reporte, bueno, que apareció también hace muy poquito. En Estados Unidos retiran arándanos del mercado tras detectar listeria. Cuando hablamos de identificación de peligros, hay un montón de páginas web que uno puede consultar. Insisto, tenemos páginas que son páginas oficiales y páginas donde hay información que no están del todo chequeada. Mi sugerencia siempre es que puedan chequear todas estas páginas de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Hay, digo, páginas en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá, mismo en Argentina, la ASAL, ¿no? Los portales de INAL, digamos, siempre para que estén informados de por dónde va la cosa de nuevos peligros en nuevos alimentos. Y acá también, digamos, cuando yo estoy frente a las empresas que les pregunto, ¿cómo hacen ustedes la identificación de peligros? ¿No? ¿En qué se basan? Y la respuesta que me encuentro es, según el historial de la empresa, te dicen, no, yo hace un montón de años que trabajo acá, siempre hicimos lo mismo y bueno, y seguimos buscando Escherichia coli. Por recomendación de auditores, vino el auditor tal y me dijo que sería bueno buscar tal microorganismo en tal punto y lo incorporamos. Datos obtenidos de Internet, alguien que lee y dice, che, mirá, leí en Internet que hay un brote de listeria en mango, y van y lo buscan. Basado en ciencia y basado en criterios comerciales. Esto que decía, el que compra les puede indicar, yo quiero que vos busques en tu planta tal, tal o tal microorganismo, tenga o no sentido. Importante saber que cada producto tiene su peligro asociado. No hay alimentos prácticamente que no tengan peligros asociados, ¿no? Puede ser un patógeno, puede ser un alterante, como decíamos recién. El riesgo cero no existe. Y microorganismos patógenos también hay un montón. Todos los que están acá son bacterias, virus y parásitos. Lo que tenemos que ver es cómo estamos hablando de microorganismos patógenos ambientales, es decir, que se puedan transmitir de una superficie al producto terminado, ya el mundo, digamos, se centra básicamente en Salmonella, en Listeria monocytogenes, en Bacillus cereus, Chronobacter sakazaki, sobre todo no para el tema de frutas, sino más que todo para productos en polvo, y aparece la E. coli 157 y las STEC, como les contaba recién, y están en otro color porque hay, digamos, no una grieta, digamos, pero Salmonella, Listeria y Bacillus cereus está muy claro que pueden estar presentes en la planta y si entran se quedan a vivir durante años. Para el caso de las STEC hay como poca información, digamos, ¿no? O hay información que está más vinculada al tema carnes,
Pero bueno, yo creo que en los próximos años, en la medida que empiece a aparecer más información vinculada con las STEC, también van a estar a la altura de la salmonela y de listeria. Y cuando hablamos de microorganismos de deterioro, principalmente las bacterias lácticas, las acéticas, los MOF filamentosos y las levaduras son los microorganismos que uno podría controlar en planta y que pueden tener impacto en el producto terminado. Bueno, el segundo de los puntos es este famoso concepto de zonificación, ¿no? De determinar las zonas y los puntos de muestreo. Y acá aparecen varios conceptos. Algunos trabajan con el lineamiento de riesgo muy alto, alto, medio y bajo, y otros trabajan o trabajamos más armonizados a nivel mundial con los conceptos de zona 1, 2, 3 y 4. ¿Qué se entiende por zona 1? Es la superficie, se debería considerar zona 1, a la superficie de contacto directo, en primer lugar, o indirecto, ahora lo vamos a ver, con el producto que yo estoy elaborando, ¿no? Y acá tengo la cinta transportadora, un cepillo, una balanza, una tolva, todo lo que figura escrito acá. Es decir, cualquier superficie que esté en contacto directo con el producto debería ser considerada como la zona 1. ¿Qué pasa con las manos de los empleados? Bueno, acá tenemos dos escenarios. Tenemos operadores que tocan el producto, entonces esas manos deberían ser consideradas como una zona 1. Yo siempre digo, el día de mañana ese operador es suplantado por una mano robótica y esa mano robótica la vamos a analizar, un hisopado, un esponjado, en busca de un indicador. En este caso es lo mismo, ¿sí? Y después puedo tener otro grupo de manipuladores dentro de la planta que no están tocando el producto. Entonces hay que diferenciar bien manipuladores por un lado de manipuladores que tocan el producto por el otro. Cuando hablamos de zona 2, hablamos de la zona inmediatamente adyacente a la superficie en contacto con el producto. Es decir, si yo tengo la fruta que pasa por esta cinta, el borde de la cinta, ¿no? Una botonera, las patas de una mesa, todas las superficies que estén cercanas a la zona 1 y que si yo la puedo tener contaminada, el microorganismo rápidamente puede pasar a zona 1, es considerada, debería ser considerada como zona 2. Algunos puntos a destacar: la presencia de desagües y de pisos y paredes. Generalmente cuando uno habla con gente de industria y revisa su programa de monitoreo ambiental, ve que los desagües son considerados zona 3, o sea, más alejado. Y uno les pregunta por qué y te dicen porque son desagües. Y acá no tiene nada que ver. La bacteria no sabe si está en un desagüe o si está en una cinta. La bacteria más o menos puede percibir cuán lejos está de la zona 1. Entonces, si yo tengo un desagüe por debajo de la línea de producción, por ejemplo, debería ser considerado zona 2. Ahora, si tengo un desagüe a 2 metros de la línea de producción, lo puedo considerar como zona 3. Lo mismo el piso y la pared. Acá uno toma una referencia de 1 metro más o menos, ¿no? Es decir, si yo tengo una pared a menos de 1 metro, la tomo como zona 2. A más de 1 metro, como zona 3. Y lo mismo el piso. Y otra cuestión importante es, por ejemplo, la ropa de trabajo, guardapolvo, campera, indumentaria que tienen los operadores. Este operador que está apoyado sobre la cinta por donde pasa la fruta, la superficie, digamos, que está en contacto con el producto puede ser zona 1 y la superficie que está pegada a la cinta pero no está en contacto podría ser zona 2. Pero a veces la cosa no es tan simple. ¿Y por qué no es tan simple? Porque el programa de vigilancia ambiental no es algo que sea estático. Al contrario, todo el tiempo yo lo estoy mirando, renovando, reemplazando, reevaluando, ¿no? Entonces, imagínense en este caso donde yo tengo la fruta por acá, tengo el operador que está tocando la fruta, tengo zona 1, tengo zona 2 y tengo una luminaria que está por arriba. Esta luminaria podría ser considerada en principio como zona 2, porque me pueden decir, vos me dijiste que la 2 es la que no está en contacto con el producto. Ahora, una cosa es la 2 que está en el costado de la cinta, donde si yo tengo agua de condensado o polvo, no va a caer sobre el producto. Y la otra cosa es cuando tengo una estructura como esta o como esta por encima de la fruta, que si yo me descuido o no lo mantengo limpio, puede caer agua o polvo, digamos, sobre el producto. Entonces, en ese caso, ese tipo de estructuras se las toma como un 1,5, ¿no? O puede ser que en verano haya agua de condensado, entonces la tengo que tomar como zona 1, y en invierno, donde no tengo diferencias térmicas, la tome como zona 2, ¿sí? Insisto, esto no es un concepto estático. Y luego, a medida que me voy alejando de la zona productiva, aparece la zona 3, que es la superficie que no tiene contacto con el producto, ¿no? Y nuevamente, por ejemplo, un carro, un pallet, limpia calzados, ventilaciones de aire, alfombras sanitarias, las mopas, ¿no? Todo lo que
y todo lo que esté a más de 1 metro, paredes y piso, y desagües si no están por debajo o muy cerca de la zona de producción. Y luego la zona 4, que ya la consideramos como un área externa al área de procesamiento, ¿no? Un depósito, un baño, oficinas, laboratorios, comedor y demás. Bien, entonces, basado en esto, lo primero que deberían tener es un listado de equipos, es decir, cuáles son zona 1, cuáles son zona 2, cuáles son zona 3 y cuáles son zona 4. Esto es como primer abordaje. Listado de superficies por zona de riego. Y esto, bueno, uno de los trabajos como para que vean que también la bibliografía incluye, ¿no? Las manos del personal en zona 1, el uniforme del personal en zona 2, si es que no toca contacto con el producto como mencionamos recién. Tercer punto, ¿qué microorganismo vamos a monitorear? Y acá hay que diferenciar, de acuerdo a la evaluación de peligros que hicimos al principio, si vamos a hablar de inocuidad, entonces vamos a hablar de patógenos, Salmonella, Listeria, Bacillus cereus, o podemos hablar de Listeria, no Listeria el patógeno es Listeria monocitógenes. Hay una cuestión anterior que es buscar listeria como género. Es decir, yo analizo el género listeria y no indago si es monocitógenes o no monocitógenes. Eso significa que estoy buscando un microorganismo índice, ¿sí? Y o hablamos de calidad e higiene, y en este caso vamos a hablar o buscar microorganismos indicadores, bacterias aerobias mesófilas, mohos y levaduras, enterobacterias, coliformes, bacterias lácticas, E. coli, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en nuestra planta? ¿De calidad o de inocuidad o de ambos? Siguiente punto, ¿con qué dispositivo tomo las muestras? Por eso acá es importante la opinión del laboratorio que diga, no, mira, yo necesito que vos tomes la muestra con tal dispositivo. ¿Y por qué? Porque la toma de muestra quizá sea el punto más importante de todo el proceso. Si está tomada a desgano, si está mal tomada, si está tomada con un dispositivo barato, que no tenga la capacidad abrasiva, que no tenga, por ejemplo, agentes neutralizantes, por más después evaluación de peligro, punto que yo defina, metodología de análisis, todo va a salir mal, ¿no? Entonces, inviertan tiempo, ganas y recursos en el dispositivo de muestreo. No solo elijan un dispositivo por costo, pueden utilizar un dispositivo de mango por ejemplo, de madera, que sea seco, que no tenga un agente neutralizante, que no tenga un medio de transporte. Entonces, eso, la calidad de la muestra va a ser muy inferior a si usan un dispositivo de calidad. La ISO 13307 y la UNE, digamos, la UNE es la traducción al español de la ISO 18593, de cualquier ISO, son más o menos los dos lineamientos o directrices que uno debería seguir para la toma de muestra, ¿no? Y acá explica si la muestra la tomo con hisopo, con esponja, con placa de contacto, qué superficie debería tomar, esto que yo les conté del agente neutralizante, está todo más o menos delineado. Fíjense, bueno, aprovechando esto, digamos, les mecho algunos errores frecuentes, ¿no? Y esto que les contaba Alejandro, bueno, está la idea de que quizá más adelante hagamos un segundo encuentro donde le vamos a contar cuáles son los errores más frecuentes cuando uno quiere diseñar e implementar un PMA. Uno de ellos es, por ejemplo, estos son hisopos que recibimos en el laboratorio, ¿no? Este es un dispositivo de muestreo con el medio de transporte acá. Uno debería cortar el cuello de esta parte plástica, el líquido baja, el hisopo se humedece, se toma la muestra, el hisopo se introduce nuevamente en el dispositivo y se manda al laboratorio. Acá mandaron al laboratorio hisopos que tomaron la muestra en seco con el medio de transporte puesto acá arriba. Esta foto no se ve bien, pero acá no hay algodón, es el palo de plástico directamente. Vaya a saber dónde quedó el algodón. Y esto que ven acá es una esponja de baño, ¿no? La persona de planta se quedó sin dispositivo de muestreo porque no le llegó, porque no compró, lo que fuera, tuvo a mano una esponja de baño y tomó la muestra. Nosotros le explicamos que no es un dispositivo adecuado, que eso puede interferir en el procedimiento posterior. Si yo hago, por ejemplo, una PCR, yo no sé si el material esponja inhibe o no inhibe la PCR, pero muchos de ellos dicen, no, no, vos analizalo igual. Digo, sepan que se toma un riesgo muy elevado si no se utiliza un dispositivo de muestreo adecuado. Muchos son económicos porque contienen agua peptonada. El agua peptonada, como ven acá, no neutraliza ninguno de los agentes desinfectantes, ni compuestos de amonio, ni de yodo, ni peróxido. Entonces uno debería usar, por ejemplo,
un agente neutralizante de amplio espectro, ¿no? De manera de que yo me garantice de que si tomo la muestra no va a haber ningún efecto de muerte microbiana por el agente neutralizante, por el desinfectante, y que el agente lo neutralizó. Eso ténganlo en cuenta. Tomé la muestra, la mando al laboratorio. ¿Con qué método hago el análisis? Acá el PMA no tiene ninguna exigencia. Hay gente que le gusta la microbiología tradicional, otros que le gustan los medios de cultivo deshidratados, otro que le gusta la biología molecular tipo PCR en tiempo real, PCR isotérmica, lo que quieran. Acá no hay, mientras que por supuesto el método sea un método confiable, que tenga las validaciones correspondientes para la matriz de uso, ustedes son quienes pueden elegir. Bien, siguiente punto, quizá un poco el punto más importante de todo esto. ¿Qué cantidad de muestras tomamos y con qué frecuencia? Recuerden que tenemos un listado de puntos de la zona 1, de la 2, de la 3 y de la 4. Y acá recuerden también que esto está basado en riesgo. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es, las superficies de todos los puntos que yo definí en zona 1, ¿la dificultad de limpieza es la misma? Si la respuesta es no, yo puedo usar una matriz de riesgo y decir, bueno, en zona 1 la dificultad de limpieza es baja, es media o es alta. Lo mismo para la 2, para la 3 y para la 4. Entonces, no por ser zona 1, tengo que tomar 20 muestras semanales, por decir cualquier valor, sino que en zona 1 puedo tener puntos de mayor muestreo, de frecuencia, y de menor muestreo en frecuencia, porque está basado en riesgo. Lo mismo en la 2 y lo mismo en la 3, ¿sí? Esto también para que les quede en claro. Entonces uno a la tabla, al primer gráfico de punto 1, 2, 3 y 4, le debería sumar. A todos los equipos de la zona 1, algunos van a tener una frecuencia de muestreo alta, otros media y otros baja. Lo mismo con los equipos de la zona 2, algunos con una frecuencia de muestreo alta, media y baja, ¿sí? Tercer punto, si yo tuviera, vamos a decir un valor cualquiera, acá es importante aclarar que ni Global, ni BRC, ni ningún estándar de GFSI les va a decir cuántas muestras tienen que tomar. Eso va a depender de ustedes, de su plan de cuán robusto quieren tener su PMA y si realmente confían que esto es una herramienta preventiva, ¿sí? Esto uno lo puede hacer para cumplir con la auditoría y tener muestras para cuando el auditor viene o para realmente implementar un programa preventivo que ustedes estén convencidos de que esto funciona y que van a apostar a este programa, ¿no? Entonces, si yo tuviera un paquete de 100 muestras, por decir un valor, siempre hago esta pregunta: ¿qué cantidad de muestras pondrían a la zona 1? ¿Qué cantidad de muestras pondrían a la 2? ¿Qué cantidad de muestras a la 3 y a la 4? Y la respuesta no siempre sale de una, ahora porque estamos, digamos, con el tiempo justo, pero el razonamiento debería ser, si esto es un programa preventivo, yo no puedo poner la mayor cantidad de recursos en la zona 1. ¿Por qué? Porque llego tarde, insisto, es preventivo. Entonces, el paquete mayoritario de muestras debería ir a la zona 2 y a la zona 3, ¿sí? Y luego completar con la 1 y luego completar con la 4, donde debería tener la menor cantidad de muestras. Y luego la frecuencia. Acá quizá la mayor frecuencia la debería tener en la zona 1. No la mayor cantidad de muestras, sino la mayor frecuencia, luego en la 2, luego en la 3 y luego en la 4. Siguiente punto, ¿qué microorganismo vamos a buscar en cada zona? Y acá también se suele armar discusión porque muchos buscan patógenos en zona 1. Mi recomendación o mi criterio es, porque muchos me dicen, ¿vos me estás diciendo que no hay que buscar patógenos en zona 1? No, lo que yo estoy diciendo es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer la compañía si tiene un esponjado positivo de salmonela en zona 1 o de Listeria monocitógenes en zona 1? Ahí la respuesta siempre es, yo hago el ejercicio, charlamos con las industrias y te dicen, bueno, vamos a analizar el producto terminado y vemos cómo está. Recuerden la batalla naval. Ir a buscar una salmonela en una fruta o en un producto terminado, prácticamente no la van a encontrar. Entonces, ¿qué criterio toman si tienen un esponjado positivo en zona 1 de un patógeno y ausencia del patógeno en fruta? ¿La venden o no la venden? Lo dejo pensando. Con lo cual, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos, FDA dice o considera zona 1 positiva para salmonela esponjado igual a producto adulterado. ¿Sí? Tiene que hacer un recall, un reproceso, todo lo que quieran. Pero
no es que va a buscar en producto terminado. Entonces, alguna de las estrategias de las compañías es no buscar patógenos en zona 1 y manejarse con indicadores. Buscar, por ejemplo, coliformes o enterobacterias, que es un mejor indicador de salmonela, o buscar listeria como indicador de listeria monocitógenes. Eso en zona 1, pero queda a criterio de la compañía. ¿Bien? Sí, repito, deberían tener por escrito qué van a hacer si encuentran si buscan patógenos en zona 1, qué acción van a hacer, van a tomar si encuentran un positivo. Luego, en zona 2, en zona 3 y en zona 4, ahí sí ya uno puede buscar patógenos y puede buscar indicadores. Juan, acá me gustaría aclarar un par de cosas y justo tenemos un par de preguntas relacionadas a esto que estás contando, así que aprovecho así Dale. lo respondemos en el momento. Primero aclarar que desde lo que es Global Gap, yo estoy en el chat con algunos de los participantes, hay gente que es de otras actividades de la industria láctea o cárnica y tal vez no conocen Global Gap, que es un estándar de buenas prácticas agrícolas. Yo desde Global Gap, en la organización que represento, les cuento un poquito que el enfoque de nuestro estándar de aseguramiento integrado de fincas está más basado en resultados, es un enfoque basado en resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que, como bien decías, no se establece una cantidad mínima de muestras y que tiene que basarse en la evaluación de riesgos de cada productor. Entonces, no es lo mismo, claramente, la situación de alguien que trabaja con carne o con leche, que alguien que trabaja con determinadas frutas que tienen un lavado con cloro muy fuerte, o hay frutas que no tienen lavado, o sea, siempre hay que ver la evaluación de riesgos. Hay algunas frutas que se consideran de alto riesgo por algunas situaciones de históricos de brotes y demás, eh, por las condiciones de cosecha y demás. Entonces, para lo que es Global Gap, esto se basa en la evaluación de riesgos del productor y de ninguna manera se establece una cantidad mínima de muestras. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver lo que es el requisito en sí. Ahora, hay una pregunta específica que tal vez la podés contestar acá. Varios están pidiendo parámetros de indicadores de higiene y además están preguntando por sustancias de limpieza, pero tal vez también lo podemos abordar en otro webinar completo. Pero nos dicen, bueno, ¿cómo determinamos la frecuencia de muestreo cuando la campaña dura un mes? Creo que esto es algo que tal vez puedes responder, más allá de que se va a basar en su evaluación de riesgos, ¿no? Sí, bueno, insisto, digamos, ahí esto va a depender. Vuelvo a un comentario que hice. Si lo quieren hacer realmente como una herramienta preventiva, ¿no? Porque están convencidos de que esto es instalar una alarma en tu casa donde vos estás seguro que si quiere entrar un ladrón te lo detecta rápido, o si uno lo hace para cumplir con el requisito. Si uno lo hace para cumplir con el requisito, digamos, tanto la frecuencia como la cantidad de muestras, uno va a poner lo mínimo indispensable, porque como decía Alejandra, nadie te va a decir, ah, son pocas muestras, ¿no? Si uno está convencido de que esto funciona, el muestreo debería ser, digamos, en ese mes o en esos 2 meses de campaña, uno debería tomar muestras diarias, semanales, quincenales y mensuales, ¿sí? Es decir, debería tener todos los muestreos habidos y por haber en zona 1, 2, 3 y 4. En cuanto a los límites, lo vamos a ver ahora en unos minutos, que ya de antemano les anticipo, que el límite lo tienen que establecer ustedes. Esto no es un paquete que se compra llave en mano. Uno debería decir, porque por más que yo tenga 2 plantas de procesamiento de manzana, son 2 plantas distintas. Una es más vieja, una es más nueva, la cinta, no la cinta, el personal, no el personal. Entonces los límites los establece la propia compañía. Y la cantidad de muestras, como no hay, esto es un programa voluntario, si quieren por llamarlo de alguna manera, dentro de la exigencia de la norma, la cantidad de muestras la van a poner ustedes de acuerdo al compromiso que la compañía tenga con el PMA. Lo que, insisto, grábense algo muy importante, analizar muestra de producto terminado no les da garantía alguna de inocuidad del producto. Entonces, la única herramienta que tienen para garantizar la inocuidad es la única, una de las herramientas, o para mí la más efectiva, es el monitoreo ambiental. Con lo cual, quedan ustedes la cantidad de muestras que se analiza, ¿sí? Gracias, Juan. Cualquier cosa nos pueden seguir preguntando en el chat Lo y vemos, nosotros sí. avisamos que si nos queda algo sin responder, después le respondemos a la persona por correo. Bien, ¿en qué momento tomo las muestras? Hay otra cuestión importante, ¿no? Y acá uno se encuentra con industrias de todo tipo. Hay industrias que toman muestras después de la desinfección y antes de iniciar la producción. Vuelvo para atrás, voy linkeando. Esto es un programa preventivo para prevenir la contaminación cruzada de un microorganismo que está
Puede estar pegado a una cinta, a una pata, a las manos de un operador, a un uniforme, a un lustrabota, y que en el proceso de producción sale a contaminar. Entonces, si el enfoque es tomar muestras después de cada desinfección donde la planta está limpia, lo que ustedes están haciendo es una verificación, ¿sí? No es tomar muestras para prevención. Es lo mismo que utilizar ATP, bioluminiscencia, ¿no? Es mucho más efectivo limpiar y verificar con ATP que verificar con microbiología, porque el ATP yo lo tengo en tiempo real, la bioluminiscencia la tengo en tiempo real, mientras que la microbiología la tengo 2, 3, 4 días después. Y la gran pregunta es, si encuentran un desvío 4 días después, que me contestan qué hicieron con la fruta en esos 4 días hasta que se enteraron del desvío. Segundo punto, hay gente que toma muestras en preproducción. En preproducción, ¿cuál es la diferencia antes de iniciar la producción que en preproducción? Yo tengo una cinta, por ejemplo, ¿no? O un tanque. Entonces la limpié y la pongo en funcionamiento. En vez de tomar la muestra con el equipo parado, pongo la cinta en funcionamiento, o si tengo un tanque, le puedo agregar agua, de manera de que si tengo algún resabio del microorganismo pegado ahí, sale en ese momento, sin producto. Ahí puedo tomar muestra. Y lo recomendable, como esto es un programa preventivo de producción, es tomar la muestra durante la etapa productiva, ¿sí? Por ejemplo, FDA recomienda, vos te empezaste a trabajar y a las 3 o 4 horas de producción, ahí baja calidad, laboratorio, quien sea, y toma las muestras, con la gente trabajando. Y por supuesto que se deberían tomar muestras después de actividades no rutinarias. Si yo tuve una parada de mantenimiento, ahí tomar muestra. Si tengo una parte que estoy ampliando la planta, o sea, todo lo que ustedes consideren como actividades no rutinarias también deberían ser sujeto del PMA. Por esto les vuelvo a repetir, no es un programa estático, es algo dinámico. Y otra cuestión importante, la aleatoriedad en los días y en la hora, ¿no? Sabemos que la gente de calidad baja los martes a las 9 de la mañana a tomar muestra. Entonces los martes a las 9 de la mañana estamos todos peinados, bien vestidos, porque viene calidad. Un día habrá que tomarla el martes, otro día el miércoles, otro día en turno tarde, otro día a la mañana, otro día el jueves y así, para que cumplamos con los criterios de aleatoriedad. ¿Cómo establecemos los límites? Les aclaro de entrada, los tienen que establecer ustedes. Si no saben cómo, insisto, esto está basado en riesgo, con lo cual vamos a hablar de errores quizá en el segundo webinar, pero el primer error es establecer un mismo límite para las 4 zonas. Uno dice, enterobacterias menor a 50. Ok, ¿en qué zona? En las 4. Error. ¿Por qué? Porque está basado en riesgo, entonces vos no podés tener el mismo límite en la zona 1 que en la 2, que en la 3, que en la 4. ¿Sí? Hay algunas estrategias, por ejemplo, hacer muestreos exhaustivos. Yo quiero establecer el límite para enterobacterias en zona 1. Entonces, si la producción es mensual, si es anual, perdón, me tomo 3 meses donde tomo muestra en la zona 1, tomo, grafico, saco los valores que son outliers y calculo la media y el desvío estándar. Y si tengo un periodo de trabajo menor, tengo que tomar en un periodo menor, limpiar, desinfectar, ver lo más limpio que me queda, hacer los cálculos, graficar, y con eso uno puede, acá hay por ejemplo, un ejemplo que dice, hay empresas que trabajan con dos límites, ¿no? Un límite inferior y un límite de acción. Entonces el límite inferior lo calculan como la media más 2 desvíos estándares. Y el límite superior como la media más 3 desvíos estándares. ¿Sí? Pero lo importante es esto, está basado en riesgo, con lo cual deberían tener un límite de enterobacterias para la zona 1, un límite para la 2 y un límite para la 3. Y para la 4 ya puede ser el mismo que la 3, ¿no? O en algunos casos, como la zona 2 está muy próxima a la 1, uno podría compartir los límites de la 1 con la 2. Porque ustedes mismos se ponen la soga al cuello. Al establecer un único límite bajo para las 4 zonas, ¿qué les va a pasar? Que hay zonas que no van a cumplir. Entonces van a hacer un parate de planta, van a limpiar, van a desinfectar, van a perder tiempo, van a perder recursos, cuando en realidad lo que está es mal puesto el límite. ¿Sí? Importante, los límites, si toman la muestra en etapa productiva, tienen que ser de etapa productiva. Si la muestra, yo puedo tener límite de enterobacteria preoperacional y postoperacional. ¿Sí? Ok. Evaluar resultados. Y acá hay los análisis de causa raíz, hay varios, ¿no? Bueno, lo que ustedes quieran, estrategias del 5 por qué, espina de pescado, lo que más les agrade. Importante graficar los datos.
y ver tendencias, convertir el dato en información que me aporte al sistema de gestión. Si yo tengo un gráfico como este, yo tengo que hablar con mi gerente, que por ahí me atiende 5 minutos en la semana, no puedo ir con una planilla con datos, ¿no? Yo le tengo que mostrar este dato y mi gerente rápidamente me dice, che, ¿qué pasó acá en el primer pico y en el segundo pico? No, son meses de verano. Ah, ok, hay un factor estacional. Yo tardé 5 segundos en ver que el recuento de aerobios mesófilos en verano tiene un pico y en el otro verano del periodo 2023 y el 2024. Y ahí analizamos, che, ¿qué está pasando en verano? Y la verdad que los operadores abren las puertas, abren las ventanas, ponen los ventiladores, hay un efecto estacional. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando tengo un muestreo positivo de un patógeno en zona 1, 2, 3 o 4? Dijimos que la zona 1 queda a criterio de ustedes, de la compañía, de qué hacer. Cuando tenemos, lo que no podemos hacer es seguir trabajando como si nada, es decir, encontré un patógeno, ¿qué hiciste? No, limpié y tomé muestras con el protocolo normal. No. Cuando encuentran un patógeno, entran en un protocolo de crisis. ¿Y qué es lo que uno debería hacer? Lo que es, primera cuestión, lo que se llama muestreo ampliado. ¿Qué quiere decir un muestreo ampliado? Que si yo encontré un patógeno en zona 3, tengo que tomar muestras en la 2 y en la 4 para ver si viene de la 4 o si avanzó a la 3. Lo mismo con la 2. Ahí es el único caso donde uno puede analizar la zona 1. Positivo en 2, analizo la 1 y la 3. Mayor cantidad de muestras en un periodo de tiempo más corto. Si la zona 2 yo tomaba muestras semanales, ahora tengo que tomar diarias, ¿no? Encuentro el positivo, limpio, desinfecto, tomo una muestra. Me da negativa, limpio, desinfecto, tomo una muestra. Me da negativa, limpio, desinfecto, tomo una muestra. Más o menos con 3 muestras negativas puedo volver al circuito original del muestreo semanal. ¿Sí? Entonces, frente a un positivo, les repito, muestreo ampliado, mayor cantidad de muestras y en un periodo de tiempo más corto. Traten de no hacer pools de muestra porque si no pueden arrastrar la contaminación de un lado para otro. Y lo ideal es si pueden ubicar los positivos en un mapa, eso le va a dar una visión mucho más general de la planta y ver si una cepa se está moviendo o no se está moviendo. Y acá es un punto que también quizá después lo vamos a discutir breve con Alejandra. ¿Qué les conviene? ¿Les conviene encontrar o les conviene no encontrar? Ustedes me dirán, claramente nos conviene no encontrar. ¿De qué me estás hablando? El tema es que cuando uno tiene un PMA, lo mejor que les puede pasar es tener hallazgos. ¿Por qué? Porque es como que yo tengo un matafuego en mi casa y nunca lo prendí. El día que se me prende fuego la cocina, no lo sé usar, no sé si funciona, si no funciona. Esto es lo mismo. Entonces, si ustedes tienen un hallazgo de una listeria en un desagüe en zona 2 o en zona 3, cuando el auditor les pregunte, ¿hace cuánto que trabajan con el monitoreo ambiental? 2 años. Ajá. ¿Cuántos positivos tuvieron? Tuvimos dos. Uno en zona 3, hicimos esto, esto, esto y esto. Y otro en zona 2, hicimos esto, esto, esto y esto. Se termina la charla. Si ustedes ese día le dicen al auditor que no tuvieron, auditor barra auditora, que no tuvieron hallazgo, eso le juega en contra. Y ahí uno le puede entrar con todo y decir, bueno, vamos a revisar. ¿Por qué no tuviste hallazgo? Porque todas las industrias de alimentos tienen hallazgos de patógenos en zona 2 o en zona 3. Esto es lo que les contaba, ubicar los positivos en un mapa, ir viendo más o menos si tengo puntos rojos, puntos verdes, si hay un movimiento de las cepas o si son cuestiones aleatorias. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden entrar y quedarse a vivir a la planta. Esto se llama persistencia microbiana y está recontra demostrado en muchísimas industrias de lo que se les ocurra. Hay dos tipos de cepas, las esporádicas, la que entró y se fue con el procedimiento de limpieza y desinfección, yo la saqué, la pude haber detectado a mitad de camino, sí, por eso la muestra se toma en etapa productiva. Ahora, si yo detecto otra vez, siempre al mismo punto, puede que la cepa sea persistente. Quiere decir que está viviendo con nosotros en un formato de biopelículas, por ejemplo. Este es un documento también interesante publicado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, donde habla de los principales microorganismos patógenos, fíjense, Bacillus cereus, Campylobacter, Listeria, Stec y Salmonella, de la capacidad de persistencia. ¿Cuáles son los principales microorganismos con capacidad de entrar y quedarse a vivir en la planta? Para el caso de frutas y vegetales, fíjense que hay información de Listeria, de E. coli y de Salmonella. Y este es un artículo que también lo suelo compartir, que es muy interesante, publicado por Martin Whitman de la Universidad de Cornell. Es uno de los investigadores que más sabe de listeria en el mundo y otros temas. Este artículo él propone, analizó muchas industrias de alimentos, carne, fruta, lácteos, panificados, de todo.
y hizo un raconto de cuáles son los puntos más eh, importantes de búsqueda de Listeria monocytogenes en plantas de alimentos. Y encuentra 77 sitios. Entonces, si ustedes están armando un PMA donde el PMA les da, no sé, por ejemplo, tienen una industria de arándanos congelados. El frío es igual a Listeria. Entonces, ¿cuáles son los nichos de alojamiento de Listeria? Este trabajo les va a aportar mucho conocimiento. Lo mismo que este trabajo que ya lo compartí al principio, ¿no? Que apunta a la industria del citrus, donde dice, bueno, dentro del mapeo, cuáles son estos puntos calientes identificados de contaminación microbiana. Los bins, rollers, cuartos de enfriamiento, los tanques con agua y demás. Bueno, y por último, Juan, discúlpame, sí, antes de que pase de tema, hay dos preguntas que me parece que dale, es mejor si las respondemos antes, así no cambiamos perfecto, de sí, sí. tema. Y aunque nos pasemos un poquito del tiempo, en vez de hacer las preguntas al final, las hacemos ahora. Hay una que hace María Raquel que pregunta, ¿debemos entonces hacer primero estadísticas antes de conocer los límites? Bueno, sí, o sea, a ver, estadística en el sentido de, vos deberías tener. Los límites no es algo que se compra, primera cuestión. Vos no podés llamar al vecino y decirle, ¿qué límite tenés? 50. Ah, entonces lo aplico yo. Poder podés. Lo Sí. correcto sería establecerlos de acuerdo a la salud de tu propia planta. Vos tenés que tomar muestra una vez, dos veces, tres veces, 30 veces, de la uno, de la 2, de la 3 y la 4, y analizar tus datos y decir, bueno, ¿qué es lo mejor que yo puedo llegar en la zona uno? Calculás la media, le calculás los desvíos y decís, bueno, yo la zona uno puedo llegar hasta 10, puedo llegar hasta 5, puedo llegar hasta 20. Así con la 2, así con la 3, así con la 4. O sea, hay algún parámetro estadístico en el medio, pero siempre está basado en tus propios datos. Que ese es otro error de las industrias, que no se toman el trabajo, si quieren en general, de primero establecer, hacer un buen muestreo, ver cómo son sus datos, establecer sus propios límites y después empezar a trabajar con los límites previamente establecidos. Después tenemos otra pregunta más. No sé si vos tenés la cajita de preguntas para poder leerla desde ahí o querés No, que la lea yo. Para superficies irregulares, esto le pregunta Carolina, ¿qué recomiendan? Ejemplo, zona uno, un manifold, límite objetivo menor a 10, alerta 50, acción 100. Por eso te decía si lo querías leer para no tener que correr tanta información. Como son recuentos de unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, aquí yo debería informar por pico. Debería tomar la muestra en varios picos con una esponja y dividir el recuento por picos, pero me arriesgo a contaminar o a promediarlos. sí. Ahí, digamos, vos tenés dos escenarios. En superficies donde vos podés establecer los centímetros cuadrados, lo haces. Una superficie lisa, una pared, un piso. Vos podés, bueno, mi límite es menor a 10 por centímetro cuadrado. Y hay veces que no podés, en una mano, por ejemplo, no podés establecer por centímetro cuadrado, en un desagüe, en una boca. Entonces ahí lo que haces es, decís barra, unidad de muestreo. Entonces vos vas a tener por ahí menor a 10 en superficies por centímetro cuadrado y en otras vas a tener menor a 10 por pico de llenadora, por decirte, o menor a 10 por mano, ¿no? Hay industrias que lo que hacen es, por ejemplo, toman la medida estándar de una mano, la llevan al centímetro cuadrado, pero eso digamos, algo medio propio de la empresa. En general, cuando vos ves las cuestiones a nivel mundial, lo trabajan como superficies irregulares. Y ahí estás como, de alguna manera, unificando criterios. No es lo más adecuado, pero estás unificando criterios. Estás considerando, digamos, que las superficies irregulares pasarían a ser regulares cuando no lo son. Pero deberías tener en cuenta los dos escenarios. Barra centímetro cuadrado y barra pico. ¿Sí? Gracias, Juan. Igual les cuento a todos que sobre el final les vamos a dejar las direcciones de correo, de contacto y cualquier consulta también se pueden acercar al CIATI o contactar para ver también los casos particulares, ¿no? Que a veces Claro. eh, es más difícil generalizar por acá. Y acá, una última pregunta sobre esto y te dejo seguir. Dale, dale, Con tranqui. respecto a muestreo de aire, ¿qué método es recomendable? Bueno, acá También, cuando hablamos, nos falta un sí, poco de información de en qué industria estamos, pero bueno, sí, para claro. general, Yo voy a, general, voy a hablar de manera general, digamos, ¿no? general. Ujú. El tema del aire, es, digamos, y yo voy a hablar como Juan, digamos, ni siquiera nombre de Ciati, nombre de Juan. Es decir, mm, ¿qué ocurre? Hay veces que la industria se carga de análisis y no tiene muy en cuenta por qué lo hace, para qué lo hace y qué hace con los resultados. Y ahí viene el mayor problema. Es decir,
Y el análisis de aire es uno de ellos. O los manipuladores es otro de los puntos medio cuestionados, en el sentido de muchas de las industrias hacen exposición de placas de Petri al ambiente, entonces abren 5, 6, 10 placas de Petri durante 15 minutos y la ponen en la estufa y cuentan colonias. Ok, ¿qué hacen con eso? Primero establecen un parámetro medio basado en la nada misma, que para el aire es 50 UFC. Y si sobrepasan los 50, limpian el piso, desinfectan el aire y demás. Yo siempre pongo el ejemplo de nosotros en nuestro laboratorio, para una cabina de bioseguridad biológica que entran dos operadores que puede tener 1,5 metros, ponemos 5 placas de Petri para controlar la cabina. Entonces, primera cuestión, ¿qué cantidad de placas vos deberías poner en una fábrica para que te dé una idea certera de la calidad de aire? Capaz tenés que poner 300 placas, nadie lo hace. Entonces, ¿qué hacen? Ponen 4 o 5. ¿Cuál es el valor de esas 4 o 5? ¿Sí? Segunda cuestión, ¿tenés producto expuesto o no? No es lo mismo una línea de alfajores, ahora hablando de alimentos en general, donde el alfajor va por una autopista dentro de la planta, expuesto al aire, entonces el aire puede ser un factor de contaminación, o una línea de producción de budines, donde sale del horno y tenés 40 minutos entre que el budín se enfría y se envasa, entonces el aire puede contaminar, que una línea donde el aire no puede, o de alguna manera no, el impacto del aire no es representativo sobre el producto. ¿Se entiende? Entonces, yo lo llevo a la reflexión de por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo y cuál es la utilidad del análisis, del resultado del análisis, qué acción preventiva y correctiva toman, que es un poco lo que venimos hablando, voy a hablar ahora, ¿no? Revisen sus análisis. Hacer un análisis de aire no es hacer monitoreo ambiental, es de alguna manera hacer análisis de aire. Pero vean realmente si les aporta valor al el producto que ustedes elaboran. Digamos, se altera o se deteriora por microorganismos presentes en el aire? Si la respuesta es no, el impacto de analizar aire es uno. Si la respuesta es sí, el impacto de analizar aire es otro. Sí, Juan, ahí aclararon que era para frigorífico. Me imagino que se refiere a carnes, pero también le decimos frigorífico donde se guardan las manzanas. Entonces, Sí, les pedí la aclaración, pero me parece que tu respuesta general sirvió para todas las opciones. bien. Entonces, acá hablamos de acciones preventivas, acciones correctivas y de ver qué hacemos, ¿no? No es lo mismo, de vuelta. Cuando tenemos un esponjado positivo en zona uno, ¿qué hacemos? Analizamos producto terminado, hacemos un retiro, ¿qué hacemos? En zona 2, en zona 3, ¿no? Bloqueamos el acceso al área, reforzamos las prácticas de higiene, revisamos la frecuencia de los productos de limpieza, trabajamos con detergente de base enzimática, por ejemplo, es una muy buena alternativa cuando tengo recurrencia de listeria en planta, ¿no? Son productos que andan muy bien para romper biopelículas. No sé, reparo un piso cuando tengo positivo de salmonela en el piso. Todo lo que tengan que hacer, digamos, producto de un análisis causa-raíz o de un estudio para determinar acciones correctivas y preventivas. Y bueno, acá Alejandra seguramente nos va a comentar un poquito cuáles son, digamos, los requisitos, ya hablando de Global Gap, de la versión 6 vinculados con el programa de vigilancia ambiental. Dale, yo cuento esto un poco rápido. Estamos teniendo más preguntas que tienen que ver con una industria del atún y la otra pregunta era de carne. No, no está tan relacionado con Global Gap. Como les decía, Global Gap es para frutas frescas, específicamente este estándar de aseguramiento integrado de fincas. Pero hay un requisito que pide un programa de vigilancia ambiental. Mucha de la gente está conectada si es de la fruta, así que se los voy a contar porque se han generado muchas dudas, porque el requisito ya casi se los copié y nunca les leo, pero estoy tratando de que aprendan a leer los requisitos para que puedan interpretar. Son 190 en la norma, entonces me parece que les ayuda el aprender a interpretarlo para que lo puedan aplicar a otros. Recuerden que siempre tenemos un número del requisito que va a decir GFS o SMART, según si es la edición reconocida por GFSI o no. Y luego tenemos un principio y un criterio. El principio nos pide que las áreas de manipulación de producto, que para las áreas de manipulación de producto, tiene que haber establecido un programa de vigilancia microbiana ambiental basada en los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto aplica a manipulación de producto, no aplica a campo, aplica a post cosecha. En los casos que la manipulación se hace en campo, como es en algunos cultivos que la cosecha directamente, como pasa a veces en arándano o en uva, que directamente va a la cajita que va el cliente, no pasa por un centro de manipulación, al menos tendrán que tener una evaluación de riesgos de esa situación. Pero en general, este requisito está apuntado a manipulación post cosecha.
a empaque, como le decimos normalmente, ¿sí? Y obviamente siempre estén dentro del alcance de la certificación. Si no está en el alcance porque el productor certifica esta tranquera y después lo vende en bins y esa fruta o esa verdura va a otro dueño, obviamente esto será no aplicable. Pero creo que esta fue una de las dudas que más me han preguntado. Si lo tengo que hacer en cosecha en campo, si tengo que hacer un monitoreo ambiental en el medio de la chacra, con lo que eso implica, ¿no? O sea, un Claro. ambiente que realmente no está controlado, está abierto. Entonces, para empezar, esa aclaración me parece interesante. Ahora, ¿qué cosas también quiero aclarar? Que esto se basa en una evaluación de riesgos, que vos lo mencionaste muy bien muchas veces, pero a veces hay que repetirlo específico para el punto. El programa tiene que permitir evaluar la eficacia de los procedimientos de limpieza para reducir los riesgos de inocuidad. No estamos hablando de temas ambientales de contaminación ambiental. Cuando uno dice ambiental, la gente lo asocia con otros temas. Estamos hablando de inocuidad, ¿sí? Entonces, hay que identificar las fuentes de contaminación, que puede ser el agua, que pueden ser las superficies. No se menciona específicamente el aire por esto que vos decías, Juan. Si a mí el aire no me implica la posibilidad de patógenos que pudieran crecer y desarrollarse en mi producto, no tendría sentido que yo haga monitoreos de aire. Mucho menos que yo haga un monitoreo de aire en una finca, por ejemplo, ¿no? Que en una chacra. Entonces, hay que hacer evaluaciones de riesgos que tienen que estar actualizadas, que tienen que hacerse. Ustedes saben que las evaluaciones de riesgos siempre se tienen que actualizar al menos una vez al año o cada vez que hayan cambios, pero enfocado en inocuidad y enfocado en manipulación de producto. Creo que ahí resuelvo gran parte de las preguntas que recibimos habitualmente. Este es un requisito mayor, que quiere decir que los productores que certifican Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, si no cumplen con este requisito, no van a aprobar la auditoría, ¿sí? Entonces, o lo cumplen o puede ser que sea no aplicable. Ahora, como todo esto se basa en mucha información técnica, nos parecía súper interesante esto que nos estás compartiendo vos, Juan, porque a veces el productor no sabe de dónde sacar la información, o el técnico mismo, no siempre el productor, muchas veces recurre a un técnico, y es muy común el copio y pego de otro que encontré por ahí, o le pregunto a la inteligencia artificial a veces a ver qué me dice. Entonces, es importante basarse en información que tenga algún sustento. La información que presentó Juan acá es un resumen súper grande de fuentes, como es la Universidad de Cornell, como es la FDA, eh, pero esto se basa en la evaluación de riesgos del productor. No decimos cuántas muestras, dónde sacarlas, cómo sacarlas, eh, y algo que es clave, que también lo dijo Juan, pero lo quiero repetir, es qué hacemos con los resultados. Y eso es algo que se repite en todos los requisitos de Global Gap, y que ya hemos tenido varios webinars hablando de temas particulares. Acá no estamos pidiendo que tengan un hisopado de algo y que el resultado de cero. Eso se confunde mucho a veces cuando, obviamente yo ya no hago auditorías, pero cuando llega un auditor a hacer una auditoría y pregunta, ¿tenés un programa de vigilancia ambiental? La respuesta es sí, acá tengo 3 hisopados que dieron cero. Eso no es un programa de vigilancia ambiental, ¿sí? Un programa de vigilancia ambiental es el evaluar qué voy a buscar, dónde lo voy a buscar, por qué lo voy a buscar, cuándo voy a hacer la muestra y qué voy a hacer cuando me dé mal o me dé bien. Entonces, no voy a entrar mucho más en detalle porque creo que Juan lo venís explicando a la perfección, pero sí les quería aclarar desde el punto de vista de Global Gap qué es lo que básicamente se pide. Sí sé que es un tema que da para mucho más, por eso también en el chat les estaba preguntando si les interesaba algún tema en particular para los próximos webinars, pero probablemente profundicemos en algunos de los temas que tienen que ver con esto. Ahora, para no irnos mucho de tiempo, no de tema, ¿querés contarnos, Juan, en general cuáles son las principales fallas de un programa de vigilancia ambiental? Dale. Dentro de las principales fallas, insisto, esto, bueno, a veces lo que hicimos fue, digamos, esto es como por etapas, ¿no? Yo siempre cuento que la vida de un PMA, nosotros tenemos desde CIATI empresas de todo tipo. Empresas que en algún momento nos han dicho, che, tendría que empezar a hacer algo, esto de monitoreo ambiental, viste que se está pidiendo. Después otros que te dicen, mira, ya me llegó, tengo auditoría en un mes y como decía Alejandra, te voy a mandar 4 o 5 hisopos para esponjas para que me tenga un resultado porque, para mostrar que algo estoy haciendo porque viene la auditoría. Después tenés empresas donde exportan sus productos o un mercado interno, lo que fuera, y han tenido hallazgos de desvíos en producto terminado.
Entonces ya lo ven como otra manera, ¿no? Y ya dicen, no, mira, esta vez vamos a hacerlo en serio, vamos a hacerlo bien, ayúdame a implementarlo, a diseñarlo, qué cantidad de muestras, qué frecuencia, ¿no? Y ahí es donde uno ve un montón de fallas en la implementación, que es lo que nosotros decimos que por ahí lo podemos trabajar en un segundo webinar. Primero la idea es bajar a tierra esto, que entiendan los 10 puntos del PMA para después hablar de errores, ¿no? Pero uno de los errores es que el programa no está bien definido, claramente. ¿Cómo me doy cuenta, si quieren, que el PMA está fallando? Porque no tengo hallazgos. Digamos, el no tener hallazgo es un síntoma de que está fallando. El diseño está enfocado solo a superficie de contacto. Estoy tomando muestra solo por de donde mira la suegra, como dice. No sé, yo limpié acá y tomo la muestra acá. No me estoy esforzando demasiado. En Estados Unidos, para que dimensionen, hay empresas donde premian los positivos. Yo siempre les hago la broma cuando estoy de manera presencial y le digo al muestreador, si yo te diera $100 por cada hallazgo positivo, ¿cómo tomarías la muestra? Claro, el tipo sale a tomar la muestra con ganas de encontrar, porque sabe que va a tener un premio y encuentra, ¿no? Entonces, mirar solo superficie de contacto es un error y no vamos a encontrar nada. Usar dispositivos de muestreo ineficientes. Si tengo que usar, no sé, lo que les contaba, mirar solo el precio, no tengo medio de transporte, no tengo agente neutralizante, agarro un palo y le pongo un algodón. Hemos visto de todo, pedazo de colchón, esponja de baño, ¿sí? El método de análisis que no es fiable, el muestreo es insuficiente, estoy tomando mal y poco, errores en el análisis de resultado y, sobre todo, la capacitación pobre del equipo que integra el PMA. Ahora les voy a mostrar rápidamente, como para finalizar, algunos de los sitios de hallazgos de salmonela y de listeria. Yo también siempre cuento esto. Cuando estudiaba microbiología, mi profesora me decía salmonela en huevo, ¿no? O salmonela en mayonesa casera. Hoy ya sabemos que no es así. Sabemos que hay un montón de puntos en donde a salmonela le encanta estar y a listeria le encanta estar. Por ejemplo, el piso, ¿no? Vos me dirás, bueno, pero mirá el piso que estás mostrando. Son pisos reales de industrias, ¿sí? El piso desgastado, una pala en el piso, grietas, son lugares donde los microorganismos les encanta. Zócalos sanitarios, ¿no? Fíjense, con rotura, un desagüe con una mesa arriba, abajo de... Si yo voy a tomar una muestra y no tengo ningún aliciente de nada, tomo la muestra de por acá arriba. Si realmente estoy convencido de que quiero tener un hallazgo, digo, correme la mesa, sacame esa chapa que quiero tomar muestra de ahí abajo, ¿no? O voy a tomar la muestra de acá adentro, por ejemplo. Lustra calzado, desagües, lo que les contaba, mopas, cientos de salmonelas de listeria en mopa y en el agua, forzadores de aire, las tipos zorras que llevan y traen elementos dentro de la planta, alfombras sanitarias, equipos para lustrar, eh, desagües cerrados. Estos también hemos encontrado mucha cantidad de salmonela en trampas, ¿no? Para plagas, por ejemplo, cucarachas, ¿sí? Sistemas por arriba de las cañerías, ¿no? La gente cree que la planta termina donde termina el operario. Es decir, uno tiene que mirar hacia la parte aérea y ver que hay cañerías, que hay suciedad, toda esa cuestión debería estar involucrada dentro de su PMA. Y ni que hablar, acá hay una cinta, acá abajo la imagen de la derecha, donde pasa producto. Entonces, yo tengo cañerías que están expuestas al producto, con más razón deberían ser incluidas en el PMA. Animarse a tomar muestras en altura. Si ahí llovió, entró agua y por fuera, ¿qué hay? Paloma. La paloma puede traer salmonela. Entonces, si ingresó agua a la planta, hay ingreso de materia fecal. Ese día, en vez de tomar muestras de la zona 2 donde tocaba, el operador va a tomar muestras de el agua de permeado que entró después de la lluvia, ¿no? Y si puedo tomar muestras del techo, mucho mejor. Si voy a tomar muestras de una cámara de arándano, no les recomiendo tomar del piso o de la pared a 1 metro, que es donde mejor se limpia. Hagan el esfuerzo y tomen del techo, ¿no? Los carritos, por ejemplo, de la gente de mantenimiento, digamos, todos equipos donde esto, ¿no? Donde uno hay que pensar como un microorganismo. ¿Dónde me alojaría yo si fuera bacteria? ¿Me alojaría en una zona de fácil limpieza o de difícil limpieza? Así que bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. No sé, vos, Ale, si querés agregar algo más. Gracias, Juan. Ahí estoy viendo algunas de las preguntas y comentarios. Hay un comentario que dice, nosotros para establecer los límites identificamos primero los valores atípicos que teníamos en cada zona por medio del diagrama de caja y bigote.
sacamos los valores que cumplían con esa condición y luego sacamos el desvío estándar y la media con esos nuevos valores y así sacamos nuestro límite de acción y de alerta. Ese es un comentario. Después Sí, tenemos, es correcto, es una de las formas de que se calcula de manera correcta. tenemos un par de preguntas sobre qué habría que vigilar para coliflor y qué en el caso de arándano. Acá no tiene que ver con coliflor o con arándano. El qué vigilar depende si hacen manipulación o solamente hacen hasta lo que es campo, hasta dónde es el alcance. Y bueno, de nuevo, hay que ver un poco todo esto que vos estableciste. Si querés, dejar un momentito la de las redes, Sí, los códigos QR, así les compartimos. dale. Y les vamos a dejar unos correos para que se comuniquen y revisemos los casos particulares, para no responderles algo general que tal vez después cuando lo implementen no sea efectivo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar haciendo más actividades juntos, CIATI con Global Gap, todas las actividades que hacemos gratuitas y las que son con costo, pero en el caso de estas son todas gratuitas, las publicamos en Instagram, es un Instagram laboral, es el primer QR, en el caso mío, si querés dejar Perdón, el sí, primero, después dale. volvemos acá. Ale-Pistagnesi, si escriben bien mi apellido es muy fácil porque no hay nadie que se llame igual que yo. Entonces en Instagram como Ale-Pistagnesi, en LinkedIn como Alejandra Pistagnesi. La diferencia es que en Instagram todos los martes yo respondo cajita de preguntas, a veces no llego a responder todas las que recibo, respondo unas 10 por semana, pero siempre las termino respondiendo, aunque sea la semana siguiente. Y los viernes siempre hacemos vivos los temas que van surgiendo más dudas, porque a veces es más fácil en 15 minutos explicarlo en vivo y poder responder y tener un contacto que escribiendo, ¿no? En una publicación. Sí, en LinkedIn publicamos un montón, pero la verdad que en Instagram es más activo. En el caso, si pasás al siguiente, de lo que son los videos de los webinars, los estamos publicando todos acá, en este canal que también se llama Alejandra Pistagnesi. Sinceramente, se inició como un reservorio de videos, así que no van a encontrar el suscribir y apretar la campanita y todo eso que dicen todos, no están editados, son los webinars tal cual los hacemos. Este webinar se va a cargar en este canal. Si quieren suscribirse, porque hubo gente que me preguntó cómo hacerlo, hay que ir arriba a la derecha, ven que hay una campanita como al lado del circulito de mi foto, bien arriba a la derecha, le dan clic. Yo les puse en el chat el link a mi Instagram, al de Ciati, a mi LinkedIn, al del Ciati y a mi canal de YouTube y al del Ciati. Igualmente, por lo que contestaron hoy, mañana les vamos a mandar el link a la grabación del webinar, la presentación, así tienen toda la información que compartió Juan, y este manual de la OMS. Esto, y hay un montón de preguntas que creo que no vamos a llegar a responder. Sí, tal vez respondemos algunas, pero Juan, no sé si está Mario y quiere comentar los contactos con ustedes, porque las consultas más específicas sobre el plan de muestreo, sobre los análisis que se pueden hacer, dónde, cómo, dónde mandarlos, está bueno que se puedan contactar directamente el CIATI, también porque hay mucha gente que no es específico de Global Gap, su requisito, entonces no sé si alguno de ustedes quiere compartir bien este tema de los contactos. Sí, ahí está, ahí estoy mostrando justo la slide donde está, bueno, el contacto del gerente comercial, que es Mario Boto, con su número de teléfono y su correo. Y después hay contactos comerciales tanto en la región centro, Cuyo, Patagonia, NOA, NEA, y bueno, y el contacto general de Ciati. Así que cualquier duda, consulta que tengan no solo con el tema de monitoreo ambiental, sino vinculado a análisis, asistencia técnica, I+D, como les contaba hoy Alejandro Pese, estamos a disposición. Bien, y aprovecho, estoy respondiendo los mensajes, estoy viendo muchas gracias a todos que nos están felicitando por el Vo- webinar, la verdad que Voy a dejar de Juan, compartir así veo, porque si no, sí, no veo nada. dale. Ahí está. La verdad que Juan, se lo había anticipado yo, súper buena tu presentación, me encantó. Vamos a hacer más actividades físicamente, y lo cuento porque hubieron varias personas que lo preguntaron o lo escribieron en el chat. Estamos en Río Negro, o sea, el CIATI en Regina, también en Centenario, lo sé, pero digo, yo estoy, eh, para los que no me presenté y no me conocían, perdón, costumbre de siempre con gente de Global Gap, yo soy la directora técnica de Global Gap para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Pero trabajo desde General Roca, desde Río Negro, así que estamos acá, vamos a hacer algunas actividades presenciales, aprovechando que estamos en la zona. Yo soy de acá, mi familia es de acá, mis abuelos son de acá, así que los que son de acá saben lo que eso significa. Eh, Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, muchas gracias por todas las preguntas. Lo que no les alcancemos a responder ahora, les vamos a estar enviando un correo mañana y en ese correo ustedes nos pueden responder.
entiendo que mucha gente recibió, por lo que me escribieron, el correo a no deseados. Fíjense, por favor, si esta información que le vamos a mandar mañana no les llega mañana, revisen correos no deseados o spam, porque puede ser que vaya ahí. Eh, y bueno, estén atentos en las redes a las próximas actividades. Mil gracias, Juan. No sé si Ale quiere cerrar o si está Mario, si no, vamos cerrando. Ahí vemos que se conectó Mario. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los inscriptos. Me parece que fue un primer webinar en conjunto muy, muy exitoso y estén atentos que se vienen varios más. Te doy la Muchas palabra gracias, un minuto, Lili. Mario, si querés saludar y... Sí, sí, bueno, buen día a todos. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se escucha? perfecto. Sí, bueno. Sí, no, también agradecer a toda la gente que se conectó, que nos acompañó en esta primera instancia. Alejandra, a vos también. Comentarle a todos que, bueno, Ciati este año decidió asociarse a lo que es Global Gap y esperamos mantenerlo con el tiempo. Un poco también para entender nosotros con mejor criterio y con mayor rapidez cuál es la analítica que puede acompañar a lo que Global Gap pide. Tenemos muchas consultas todo el tiempo y bueno, en algunas podíamos resolverlas, en otras no. Entonces creo que con esta sinergia que se da vamos a poder no solo ir haciendo más eventos como este, sino también responder más rápidamente a todas las consultas que nos llegan de clientes. Muy importante el hecho que se tocó también de la autoevaluación a veces de los riesgos, porque muchas veces acuden a consultarnos a nosotros qué deben hacer o qué análisis tienen que hacer para cumplir con Global. Y ahí es donde hay un punto gris que muchas veces nosotros desde el laboratorio no podemos responder, porque cada uno tiene su realidad y su análisis de riesgo propio, pero bueno, a partir de ahí hay muchas cosas que sí se pueden hacer sinergia y responder más rápido y estar un poquito más a tono para resolverles el día a día, ¿no? Tanto a productores como a procesadores de alimentos. Así que bueno, nada, eso desde el lado comercial que me toca, disponible para cualquier consulta y hacer el vínculo con Juan, con Alejandra o viceversa, ¿sí? Creo que con eso estamos. Gracias, Gracias, Mario. Mario. Bueno, y muchísimas gracias a Juan y Ale, la verdad que espectacular. Gracias, gracias por la organización y bueno, pronto tenemos más actividades, así que estén atentos que las vamos a estar publicando, si se pueden sumar. Y mañana estén atentos a recibir el correo, si no lo reciben, revisen no deseados o spam, porque muchas veces van ahí por el volumen de gente a la que se envía. Así que nada, muchas gracias a todos. Yo por acá voy cerrando y nos vemos la próxima.